Buenos días, bienvenidos a nuestro diplomado 2025 de actualización, bienestar para el paciente geriátrico y manejo de trastornos musculoesqueléticos. Voy a tener el gusto de presentar al doctor Constantino Hernández Palma. Él es médico internista y gastroenterólogo, jefe de medicina interna de la unidad de alta especialidad del Hospital de Especialidades. El día de hoy nos va a hablar sobre principios de gerontología, bases para entender el envejecimiento y envejecimiento fisiológico, qué sí y qué no es normal. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los presentes por su asistencia y gracias en especial al doctor Jesús Sánchez, al cuñado Cepeda, Iván Cepeda, y a todos los que han hecho posible, o van a hacer posible este diplomado, ¿verdad? Es un diplomado que dura todo el año y que tenemos que aprovechar de la mejor manera. Vamos a empezar con el primer tema del diplomado de trastornos geriátricos, con la parte introductoria. Las definiciones son siempre importantes y los conceptos también más fundamentales. El tema entonces es principios de gerontología, bases para entender el envejecimiento, como parte de este diplomado que da la Asociación Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Y los objetivos son revisar la biología del envejecimiento, conocer las principales teorías que explican el envejecimiento, revisar los avances para trazar el envejecimiento, revisar los fundamentos del cuidado geriátrico y enunciar los principales síndromes geriátricos. Caso clínico, para los que no han tenido o no han podido compartir con nosotros diplomados previos, la forma en que empezamos siempre el tema en cuestión, pues es a través de una viñeta que nos ayuda a situarnos, y después vienen al final otras viñetas, otras preguntas enfocadas en un caso clínico, justamente para encontrar el sentido, ¿verdad? El primer caso corresponde entonces a un masculino de 65 años de edad, quien presenta un aumento reciente en la frecuencia de infecciones. A la exploración se le encuentra con úlceras orales, crepitantes aislados en campos pulmonares, púrpura húmeda y petequias en miembros pélvicos, así como palidez generalizada. Por frecuencia, ¿cuál es su diagnóstico de sospecha? Leucemia linfocítica crónica, anemia plástica, mieloptisis secundaria, mielodisplasia o mieloma múltiple. ¿Qué dirían ustedes? De acuerdo, tenemos muy reciente el diplomado de hematología, ¿verdad? Ahí vimos las enfermedades que se presentan, entre otros grupos etarios, en el adulto mayor. Por frecuencia, dice ahí cuál sería su sospecha. Y claro, es un paciente que tiene pancitopenia probablemente, ¿verdad? ¿Alguien comentó? Leucemia linfocítica crónica. Bueno, la leucemia linfocítica crónica es un padecimiento definitivamente del adulto mayor, pero no se presenta así, se presenta con esplenomegalia, y sí hay un aumento en las infecciones por hipogamaglobulinemia, ¿verdad? Pero no hay tanta pancitopenia, sobre todo al inicio no hay tanta pancitopenia, ¿no? Como podríamos referir en este paciente. ¿Alguien más? Alguien dijo la B, anemia plástica, y otro más dijo mielodisplasia. Vamos a ver entonces, ¿no? Y en la segunda pregunta relacionada con este caso es, en este caso, un mecanismo de envejecimiento demostrado es proliferación monoclonal de células plasmáticas, resistencia a la eritropoyetina y a la trombopoyetina, infiltración infecciosa de la médula ósea, fibrosis en médula ósea o acortamiento de las telómeras. ¿Qué creen ustedes? ¿De acuerdo? Ok, muy bien, vamos a ver. Entonces vamos a empezar por considerar que el envejecimiento
se puede concebir como el principal factor de riesgo para enfermedad y discapacidad. Por sí mismo no es una situación patológica, pero sí es un factor de riesgo, ¿sí? Y por su frecuencia se le considera el principal factor para que haya enfermedad o discapacidad. Va a haber entonces un paciente que tiene también diferentes respuestas a tratamientos, es decir, el envejecimiento hace que el paciente responda menos a ciertos tratamientos, a varios tratamientos, y que además presente más efectos alternos. Entre otras cosas porque el metabolismo de los fármacos está alterado. La medicina moderna y los consejos que nos dan para tener una vida más saludable, pues nos llevan a tener un envejecimiento mejor, ¿no? Un mejor envejecimiento. Pero eso a qué nos lleva a la postre. Vean la complejidad de este fenómeno, a tener más viejos, ¿verdad? Personas de mayor edad, con más enfermedades de la vejez, comorbilidades propias del paciente geriátrico, y estos con frecuencia rebasan las capacidades del sistema de salud. Y entonces vean, se regresa en una retroalimentación negativa, es decir, con un impacto no favorable, el que haya más viejos, ¿verdad? Y entonces un sistema de salud tiene que estar preparado para ello. El fin, justamente, por ejemplo, de esta charla, o por ejemplo de la geriatría, es que comprendamos mejor el envejecimiento y la enfermedad, que identifiquemos factores modificables, ¿verdad? Y esto, al incidir en factores que se pueden modificar, pues vamos a tener una mejor salud en la vejez. También que identifiquemos los factores de susceptibilidad a la enfermedad, y esto también me va a llevar de manera favorable a un aumento del periodo de salud en la vejez, es decir, una ampliación de ese periodo donde el paciente viejo, donde el paciente adulto mayor se encuentra sano. Con estas consideraciones podemos definir lo que es envejecimiento. Y envejecimiento se define, hay muchas definiciones, ustedes saben que podría considerarse como un constructo, es decir, aquello que sabemos que existe pero que es muy difícil definir. Bueno, eso entraría en lo que conocemos como envejecimiento. Pero bueno, una definición que considero es una buena aproximación es un proceso progresivo con declinación de estructura y función, es decir, eso es inevitable, ¿no? Va a haber una declinación con estructura y función. Los sistemas de reparación y mantenimiento van a estar alterados, eso es también una condición sine qua non, es decir, la reparación del DNA, por poner un ejemplo, la reparación de los epitelios va a estar alterada, disminuida, y los sistemas de mantenimiento, aquellos que contienen o que mantienen el equilibrio, también van a estar alterados, van a estar disminuidos. Esto me va a llevar a un aumento de la susceptibilidad a la enfermedad, a la muerte, y una disminución en la capacidad reproductiva. Esta es la definición que da la OMS sobre envejecimiento. Y el envejecimiento tiene dos componentes generales. Un componente fenotípico, que mencionaré a continuación, y un componente exponencial o estadístico. Vean, el componente estadístico, bueno, se demuestra en la gráfica. A mayor edad, mayor enfermedad. Esa relación se cumple de manera exacta o de manera precisa, ¿no? De manera robusta. Entonces, a mayor edad, mayor enfermedad. Y está el componente fenotípico. De acuerdo con esto, podemos hablar de manera gruesa de dos situaciones de envejecimiento. Por una parte están los cambios primarios del envejecimiento, es decir, los cambios que llevan a que el paciente pueda enfermarse, como es la sarcopenia, como es la presencia de estrés oxidativo, como es el aumento de la resistencia a las pruebas periféricas. Y por otra parte, tenemos las enfermedades relacionadas, ya cuando avanzó más este proceso,
y hay enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Es decir, esa sería una etapa inicial y esa sería una etapa más avanzada, ¿no? Cuando ya hay enfermedades como demencia, osteoporosis, artritis, resistencia a la insulina e hipertensión, entre otros. Si se dan cuenta, entonces es un sentido un tanto negativo, ¿no? De pérdida. ¿Están de acuerdo? Es un sentido de pérdida. Pero las concepciones actuales, las teorías actuales y los enfoques actuales se preguntan, ¿y no puede haber ganancia en el envejecimiento? ¿O no podemos también subrayar la ganancia? ¿Que ustedes creen que haya ganancia en el envejecimiento? Sí, puede ser que sí, se gana en experiencia, ¿no? Se gana probablemente en muchos casos, puede ser en estabilidad emocional, laboral, ¿no? Ya se cuenta con la jubilación, se gana en que a pesar de que fisiológicamente están disminuidos algunos de los aparatos y sistemas, o del funcionamiento de los aparatos y sistemas, el paciente se encuentra bastante bien compensado, adaptado a su ambiente. Entonces, la recomendación es ver al envejecimiento como algo positivo. Y claro, un concepto importante en gerontología y en geriatría es valorar siempre el riesgo-beneficio. Es decir, no es dar un tratamiento por dar un tratamiento en general, pero en particular en el paciente geriátrico, sino valorar si ese tratamiento va a dar mayor beneficio que el perjuicio, o sea, si conviene más de lo que del precio que hay que pagar, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto por una parte la introducción y por otra parte lo que es la definición de envejecimiento. Ahora vamos a hablar de el envejecimiento y su relación con la mayor susceptibilidad a la enfermedad. Que el paciente geriátrico tenga más enfermedades, eso se llama, como ustedes saben, comorbilidad, y es una función de la edad, entre otros factores, pero la edad es el más importante, ¿no? Se habla de que en un país en desarrollo, el paciente mayor de 65 años tiene entre 5 y 10 enfermedades, o sea, 5 a 10 enfermedades por persona. Y también se habla de que esta enfermedad es un proceso multifactorial, es decir, se conjugan varios factores de riesgo, ¿no? Entre ellos, por poner un ejemplo, los clásicos, por la disfunción microvascular, la oxidación aumentada. ¿Ustedes le han pedido alguna vez a un paciente geriátrico una PCR o una velocidad de alimentación? ¿Una proteína C reactiva? Algunas veces sale aumentada, porque en ocasiones el paciente se encuentra francamente inflamado, como pasa con el paciente obeso. ¿Le han pedido alguna vez alguna PCR a un paciente con obesidad? A veces sale elevada, porque la obesidad es un estado inflamatorio. Bueno, el paciente o el envejecimiento también me puede llevar a un estado inflamatorio, o bien a un estado de inmunosupresión, ¿verdad? Y alteraciones mitocondriales que, como sabemos, al final llevan a ¿qué? Son pasos que nos llevan a la muerte celular. Hay un concepto que se llama el dividendo de la longevidad. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué me resulta más barato? ¿Qué creen ustedes que me resulte más barato? Esto hablando en términos muy, muy pragmáticos, ¿no? Tratar las múltiples patologías del envejecimiento o tratar al envejecimiento. Sí, y ustedes dirán, ¿y a poco se tiene que tratar? ¿Se puede tratar? Bueno, el concepto nuevo, el concepto actual es que se tenga que se pueda aproximar el médico a mejorar el proceso de envejecimiento. Por eso lo estaría de alguna forma tratando, estaría incidiendo en él. Y con ello entonces evitar, o sea, adelantarse a las enfermedades. Y por eso, bajo este concepto es que ustedes ven que hay múltiples congresos sobre medicina anti-envejecimiento, ¿verdad? Con esa idea de que es mucho más barato tratar el envejecimiento que tratar la enfermedad. Por desgracia,
en este primer intento de tratar el envejecimiento estamos iniciando. O sea, es algo que todavía tiene que desarrollarse mucho. Y en donde estamos, o a lo que estamos más acostumbrados, es en tratar la enfermedad. Pero eso definitivamente es algo ya bastante más, que tiene menos impacto, ¿verdad? Entonces, el dividendo de la longevidad dice que es, desde el punto de vista riesgo-beneficio o costo-benéfico, tratar el envejecimiento es mejor que tratar las múltiples enfermedades. Y entonces, para tratar el envejecimiento, se podrían tener intervenciones genéticas, todavía lejano, ¿verdad? Intervenciones nutricionales, es en lo que se ha avanzado mucho. Ustedes ven los congresos de medicina de envejecimiento e interacciones farmacológicas o intervenciones farmacológicas, que es también en donde hay una gran área de investigación. Mecanismos evolutivos del envejecimiento. Bien, desde el punto de vista estrictamente evolutivo, tenemos que todas las especies tienden o desean o van a actuar para mejorar su especie, esto es para mejorar o permanecer en existencia, y quiere decir prolongar su existencia, ¿verdad? Y esto lo consiguen por dos mecanismos: la reproducción y la inmortalidad. La inmortalidad absoluta, como ustedes saben, pues no es posible, pero hay especies que son sumamente longevas. Estas especies han servido para estudiar el proceso de envejecimiento. Y la reproducción, pues siempre será un fenómeno y un mecanismo para perpetuar la especie. Y entonces vean, aquí tenemos 3 ejemplos de envejecimiento de acuerdo a la especie. Tenemos la senescencia despreciable, es decir, cuando se envejece muy poquito, casi el ser vivo en cuestión, que el ejemplo es un pez que se llama perroca de ojos grandes, que se ve en la foto. Este pez vive cerca de 200 años y casi no envejece, y cuando ya se reproduce y vive esos 200 años, fallece, muere como con muy pocos cambios a como era en sus primeros años. O sea, envejeció muy poco. Eso se llama senescencia especial. O sea, es muy vaga, muy escasa la senescencia, es decir, el envejecimiento. Está la senescencia progresiva, que es la más frecuente y es en la que nos incluimos los seres humanos, ¿verdad? Es un proceso cronológico progresivo. Y está la senescencia rápida, fugaz, que es, por ejemplo, el mejor ejemplo son los salmones, ¿no? Que en un año o en 6 meses completan su periodo reproductivo y casi después mueren. O sea, es muy corto, ¿verdad?, este periodo. Y entonces hay teorías evolutivas del envejecimiento. Aquí seguramente ustedes han escuchado varias, ¿no? La clásica, la primera que surgió fue la de la muerte celular programada. ¿Cómo se le llama la muerte celular programada? Apoptosis, ¿verdad? Apoptosis. Surge en 1882 y dice: con la muerte celular programada podemos remover los organismos, las células, si es a nivel celular, las células más viejas, o a nivel individual, los individuos más viejos. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Un daño irreparable del DNA me puede llevar a una apoptosis, a una muerte celular programada. ¿Justamente para qué? Para no perpetuar ese daño. Entonces ese individuo tiene que morir, ¿verdad? Eso se llama muerte celular programada. Otra teoría evolutiva del envejecimiento, y cuando digo teoría, ojo, ninguna por tanto explica completamente todo el proceso de envejecimiento de los seres humanos, sino que hay evidencia de que varias de ellas pueden explicar de manera complementaria varios de los procesos de envejecimiento en los seres humanos. La teoría de acumulación de mutaciones surge después, poquito después, y en 1952, y se refiere a la habilidad evolutiva que declina con la edad. Es decir, el paciente va acumulando, o el individuo va acumulando mutaciones, y entonces
se vuelve obviamente menos capaz de evolucionar, de cambiar, y por lo tanto tiene que morir, ¿no? Después de completarse el envejecimiento. Está el antagonismo pleiotrópico. ¿Qué significa el término pleiotrópico? ¿A qué le suena? Pleio, ¿no? Trópico es de cambio, ¿verdad? Pleio es que tiene múltiples cambios. Entonces, esto tiene que ver con el hecho, lo vimos la vez anterior, dijimos que uno de los fármacos pleiotrópicos, ¿cuál era? Las estatinas, ¿cierto? ¿Las estatinas para qué sirven? Hipolipemiantes, cardioprotectores, protectores de los vasos sanguíneos, ¿no? Antiinflamatorios. O sea, las estatinas son fármacos pleiotrópicos. Bueno, aquí hay genes pleiotrópicos que van a tener, por una parte, cuando se es joven requerimos hormonas, ¿cierto? Y estas hormonas nos llevan a, pues, una gestación adecuada, en el caso de las mujeres, ¿verdad? A un desarrollo apropiado para hombres y mujeres. Pero después, las mismas hormonas son un factor de riesgo. ¿Para qué? Para cáncer. Otro ejemplo, que no tiene que ver con cáncer, han escuchado hablar de la miomatosis uterina, ¿verdad? Es frecuente que le den a la mujer posmenopáusica, se apaga, porque es estrógeno dependiente. Entonces, en un principio, se requieren las hormonas, ¿no? De forma positiva, de forma para ganancia, pero después, con el paso del tiempo, por ejemplo, en el paciente con miomatosis uterina, ahí ya no le sirve mucho. Ahí ya se pierde y entonces es al contrario un problema. Otro ejemplo, no hormonal, el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice en los niños? Es un órgano linfoide, ¿no? Donde se puede producir una respuesta linfocítica y por tanto al final nos sirve o le sirve al niño para contrarrestar enfermedades, infecciones. Pero al adulto ya no nos sirve mucho, sin embargo nos causa problemas. Este es el ejemplo del antagonismo pleiotrópico, es decir, dependiendo de la etapa, es que determinadas funciones, determinadas secreciones, determinadas hormonas, determinadas moléculas pueden ser favorables o deleterias. Teoría de la historia de la vida. Significa que, pues como todo en la vida, tenemos ganancias y pérdidas. Y entonces el paciente va acumulando pérdidas hasta que se hace, ¿verdad?, muy poco capaz de adaptarse. El ejemplo, bueno, pongo ahí a un grupo de pingüinos, ¿verdad?, que son un buen ejemplo de lo importante que es para ellos la reproducción. Se reproducen en forma masiva. Y entonces, aquí hablamos de dos situaciones. Cuando el ambiente es hostil, ¿qué se requiere? Pues se requiere una mayor reproducción, ¿verdad?, como la de los pingüinos. Pero cuando el ambiente es favorable, van a medrar, van a proliferar aquellas especies que tengan menor reproducción, pero una vida media más larga. O sea, se dan cuenta dependiendo de que el ambiente. Si el ambiente es muy favorable, se prefiere una menor reproducción y un individuo que tenga una vida media larga. Pero si el ambiente es hostil, hay que reproducirse y ya vivirán algunos, ¿no? O sea, lo importante es reproducirse para que algunos logren sobrevivir. Esa es la lógica, ¿no? La teoría del soma desechable. Las células somáticas van a acumular daño, ¿no? Y las células germinales se reproducen. Ustedes saben que tenemos dos tipos de células en el organismo, ¿no? Las somáticas y las germinales. Nuestras células germinales son los óvulos y los espermatozoides. Estos es muy difícil que sufran daño, porque esto implicaría perpetuar o transmitir ese daño. Entonces, ¿quiénes son los que están a lo largo de la vida del individuo sufriendo el daño? Las células somáticas. Pero esas no se heredan. Entonces, las células somáticas son una especie como de trinchera, en tanto que las células germinales se ven protegidas para sufrir el menor daño posible.
Otra, la hipótesis de la abuela, así se conoce en gerontología, ¿no? Y ustedes han visto, de hecho es un concepto bastante frecuente. Quienes con mucha frecuencia son las que cuidan a los nietos, en este caso pues las abuelas. Y las abuelas, sobre todo las abuelas longevas, llegan a cuidar también a los nietos y a entenderse también con ellos que parecen a veces a sus mamás. Y muchos de estos nietos heredaron esas características de longevidad, de tal manera que pareciera como si se saltara una generación y a la siguiente, el nieto vuelve a ser igual de longevo que la abuela, porque heredó sus genes. Esta es una de las teorías evolutivas de la maldición de la madre, ¿verdad? Como ustedes saben, nuestras mitocondrias, ¿de qué origen son? Materno, ¿verdad? Las mitocondrias fundamentalmente son de origen materno. ¿Y por qué es importante? ¿Dónde se produce la energía de la célula? En la mitocondria. Entonces, si las células tienen suficiente energía, si están funcionando bien, qué bien por la mamá, ¿verdad? Porque son de origen materno las mitocondrias. Pero si ya empiezan a envejecer y por tanto empieza a haber cambios, como por ejemplo alteraciones en la producción de ATP, ya no es la misma energía, por tanto ya no se producen adecuadamente las membranas y empieza a haber muerte celular programada, ahí ¿a quién le vamos a echar la culpa? A las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una característica, que tienen un aparato de reparación, esto es importante que lo tengamos presente, tienen un aparato de reparación muy, muy falible. Entonces, cuando llega un momento en que ya no es suficiente para reparar el DNA, y entonces ¿qué sobreviene? La muerte celular. Entonces, puede ser para bien o para mal, la importancia de las mitocondrias es innegable, ¿verdad? Tenemos la senectud adaptativa. Algunas características desfavorables en jóvenes son favorables en adultos mayores. Aquí lo llegamos a platicar, por ejemplo, en endocrino o por ejemplo en las mismas charlas de geriatría que tuvimos el año pasado. La paradoja de la obesidad. ¿A qué se refiere esto? Por acá, doctor, ¿qué has escuchado de la paradoja de la obesidad? Pues es relativa por la situación del sedentarismo de los adultos mayores. ¿Por quién me habló? Perdón. Dice relativa con respecto al sedentarismo. Bueno, la paradoja de la obesidad se refiere a lo siguiente. Hay algunas características, concretamente el peso, la grasa, que a un paciente de 25, 30, 40 años, ¿cómo le resulta? ¿Negativa o positiva? Negativa. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, después de los 60, 65 años, es preferible tener un IMC de 27, 28, a tener un IMC de 19, 20, hasta 21. ¿Estarán de acuerdo que 19, 20, 21 es normal todavía? En el límite inferior, ¿cierto? Y que 27, 28 es sobrepeso. Bueno, es preferible tener ese IMC que estar en las percentilas bajas. ¿Por qué motivo? Pues por las características del adulto mayor. Una de las características es que se cae con frecuencia, o se va a empezar a caerse por muchas causas. Y si se cae, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar. Entonces, el tener sobrepeso y obesidad disminuye, sobrepeso sobre todo que haya tenido en esta edad sobrepeso, es preferible en un momento dado porque disminuye el riesgo de sarcopenia y por tanto de fragilidad. Entonces vean, dependiendo de ese y otros fenómenos parecidos, donde hay una influencia diferenciada de las características del individuo dependiendo de su edad, se llama paradoja de la obesidad, ¿no? Entonces, paradoja de la obesidad. Es preferible tener un IMC mayor a 27 o 27, cercano, en ese intervalo, que un IMC muy bajo. ¿Por qué? Un IMC muy bajo
se asocia a mayor mortalidad. Adelante, por favor. Sí, doctor, una pregunta. Este sobrepeso, se podría, si el adulto mayor hace ejercicio, ¿verdad? ¿Sí disminuye el problema de la sarcopenia o necesariamente debe de ser gordo? No. Qué bueno que lo dice. No digo, está muy bien. No. El ejercicio aumentaría, ¿no? Estamos hablando de dos, vamos a suponer, dos pacientes con un IMC de 21 y un IMC de 27, ¿no? Que se parecen en todo lo demás, ¿sí? Es decir, que hacen lo mismo, la misma actividad física, digamos, son sedentarios, ¿no? Tiene más riesgo de fracturarse el paciente con IMC de 19. Pero claro, si ambos hacen ejercicio, a ambos, y ejercicio de resistencia, en este caso, no que el aeróbico no sea importante, pero aquí el que más ayuda para este problema es el de resistencia, pues los dos van a tener ese beneficio. ¿Sí me explico? O sea, y si el de 27 se baja a 24, va a seguir teniendo su beneficio de la resistencia y por tanto de menor sarcopenia, y a su vez va a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, se gana en ese sentido. El otro, aunque tenga 19, al hacer ejercicio va a disminuir la osteoporosis y probablemente se tenga un impacto en la sarcopenia. ¿Alguien más levantaba la mano? Sí, por ejemplo, ¿hay alguna estadística donde el beneficio sea mucho mayor en algún porcentaje de población? Sí, eso está muy bien estudiado. En pacientes mayores de 60 años, 60 a 65 años, porque hay diferentes estudios, pero coinciden más o menos en este punto, 60 a 65 años, si tienen 27 hasta 28, sobre todo en poblaciones donde hay, completándose la pregunta, donde además hay desnutrición, o sea, donde la prevalencia de osteoporosis es importante. Sabemos que la osteoporosis es más frecuente en la mujer que en el hombre, pero el hombre no está exento. Si además tiene una población donde hay desnutrición, riesgo de osteoporosis por un consumo de calcio disminuido, por un nivel de vitamina D bajos, ese grupo va a tener un beneficio importante si se mantiene en 27. Ese es donde se ha estudiado más. Se mantiene en 27, 28. ¿De acuerdo? O sea, ese grupo que tiene mayor riesgo de tener osteoporosis y de tener fragilidad. Tengo un grupo de adultos mayores de un promedio de 30 pacientes, Sí. donde he trabajado con ellos y bajado el índice de masa corporal. Ajá. Y el beneficio en riesgos de caída, en fracturas, ha sido muy considerable en años anteriores. Claro. Sí, es que a lo mejor estamos hablando de cosas distintas. Si el paciente hace ejercicio, como decíamos, ese paciente que incluso puede bajar a 25, ¿no? 24, pues se va a caer menos, va a ser más ágil, ¿no? En términos generales. No, yo estoy hablando del paciente sedentario que sufre caídas, paciente que tiene los otros factores en contra. O sea, dos pacientes que tienen el mismo índice, las mismas características, excepto IMC. Uno está en 19, que estrictamente hablando, como ustedes saben, es normal bajo, porque tiene más de 18.5, y otro que tiene 27, ¿sí me explico? Que es sobrepeso. Si los dos se caen, porque los dos hacen poco ejercicio, tienen una situación tal que en sus casas tienen mayor riesgo de caída, es más probable que se fracture el de 19 que el de 27. Y como no es cualquier cosa fracturarse en la cadera, es la fractura que mayor impacto va a tener en el paciente geriátrico. La vida va a cambiar, el pronóstico va a cambiar. ¿Sí me explico? Pero claro, si a esos dos pacientes los tomo y a uno de ellos o a los dos les pongo ejercicios de resistencia, procurando que el de 19 no baje mucho más, sino al contrario, gane músculo, y el de 27 pierda grasa, excelente. Eso está muy bien. ¿Sí?
Ese es el concepto. Cuando son sedentarios y se caen, pues aquí es la respuesta a la caída. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Sí. Claro, claro. Ahora, hay otro aspecto importante, ¿eh? O sea, porque estos conceptos van cambiando. Eso que les digo está demostrado. Pero, entonces alguien me va a decir, entonces el obeso tiene perfectos huesos, perfecta calidad de huesos. La respuesta es no. La disnutrición se le llama justamente a, por ejemplo, la obesidad. La disnutrición hace que el paciente obeso tenga una pobre calidad ósea por sí misma. Claro, aquí hay varios factores, como por ejemplo, al estar cargando el peso, por ejemplo, disminuye por el ejercicio, por la resistencia, por la carga, disminuye la sarcopenia. Pero tiene otros factores que van en contra de la densidad ósea y de su fuerza muscular, como por ejemplo la desnutrición, como por ejemplo que no se mueva. Entonces, esto es estadístico, esto que les acabo de decir de la paradoja de la obesidad es estadístico, pero sí no solo es un factor, sino son varios factores, ¿sí? Pero el mensaje que quiero que quede muy claro es que, y que ocupo aquí la selección adaptativa, le va mejor a un paciente con IMC de 27 después de los 60-75 años que con IMC de 19. Eso está bien demostrado. Procesos celulares que acompañan al envejecimiento. Esto es importante porque de lo que pasa en la célula podemos sacar varias conclusiones. Por ejemplo, uno de los procesos celulares que acompañan al envejecimiento es la presencia de radicales libres y aumento del estrés oxidativo. Como ustedes saben, el estrés oxidativo está dado por la formación de superóxido, peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Y entonces las enzimas que van a contrarrestar esto son la superóxido dismutasa, las catalasas, la glutatión peroxidasa, por ejemplo, en el hígado. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Pues dale a un paciente geriátrico, dale vitamina E. ¿Cuál es la respuesta que han dado los estudios? ¿Disminuye mortalidad? No necesariamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que los radicales libres, si bien existen, no son el único fenómeno, ¿no? Está de moda dar vitamina E como antioxidante, pero no se ha visto que en general en el paciente geriátrico disminuya mortalidad. ¿Por qué? Porque hay otros factores en el envejecimiento que tienen impacto. Disfunción mitocondrial. ¿A qué me lleva la disfunción mitocondrial como un proceso celular que acompaña el envejecimiento? A menor producción de ATP, a vaporización, ¿no? Y a disrupción de la cresta, o sea, de la membrana. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí se ha visto? Que la disfunción mitocondrial está íntimamente ligado con la sarcopenia, con la fragilidad, que es la sarcopenia es un componente de la fragilidad, y con el deterioro cognitivo. Procesos celulares que acompañan al envejecimiento, otros, ¿no? Como el acortamiento de las telómeras, ¿no? El acortamiento de las telómeras, aquí podemos ver, miren, si no tenemos claro qué es una telómera, esta es una telómera, es la parte distal de un cromosoma, y cuando se divide la célula, se van acortando las telómeras hasta que llegan a un punto crítico donde ya no se pueden acortar más. Ahí la célula dice, hasta aquí llegué, y ahí entra la apoptosis. Entonces, el acortamiento de las telómeras y la senescencia replicativa, o sea, que ya no se pueda, que ya se volvió vieja la célula para replicarse, pues me lleva a la muerte de la programada. Ejemplo de eso, ¿qué es? El síndrome mielodisplásico. En el síndrome mielodisplásico va a haber acortamiento de telómeras y senescencia replicativa. ¿Y en quién se produce el síndrome mielodisplásico? En adultos mayores. Es excepcional ver un síndrome mielodisplásico primario, ¿no? Porque hay secundarios, ¿no? Secundario a drogas, secundario a genéticos, etc. Pero un síndrome mielodisplásico primario es excepcional verlo en personas menores de
60 años, 55 años. Es una enfermedad de adultos mayores. ¿Y cuál es el mecanismo que se ve? El acortamiento de las telómeras, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A las telómeras se les ha dado el nombre de reloj celular porque justamente al llegar a un punto crítico de longitud, ya la célula no puede dividir. Otro proceso celular, expresión genética alterada, epigenética y microRNA, ¿no? Aquí llamamos epigenética, por acá. Doctora, habíamos dicho que la genética, o sea, nuestros genes, nuestro genoma, puede verse influido por el ambiente, ¿sí? Entonces hay genes que con el ambiente se activan. Eso es un campo de investigación muy, muy importante. De tal manera que, por ejemplo, el paciente que dice, yo ni me preocupo porque soy de padres flacos y puedo comer mucho. Y resulta que se entrega al sedentarismo y por sus hábitos, se pueden activar ciertos genes que hagan que él sí desarrolle obesidad. Eso es una demostración de lo que es la epigenética, ¿no? Y dentro de los cambios epigenéticos está la metilación del DNA, ¿no? La acetilación de histonas, las sirtuinas son justamente histonas que sufren una acetilación crítica o clave, ¿verdad? Y los microarreglos a nivel de RNA, ¿no? Autofagia alterada, es decir que el paciente no desecha, ¿verdad?, los restos celulares o las moléculas que debe desechar, que ya no sirven, que están disfuncionales. Ustedes se acuerdan de su clase de histología, ¿no? Y decían, el paciente tiene, el tejido, tiene lipofuscina. ¿Y de qué me habla la lipofuscina? De que ese paciente probablemente era de edad mayor, porque es un lípido que se acumula en células viejas, ¿sí? Entonces, la presencia de lipofuscina me habla de justamente que el paciente tiene envejecimiento. Puede verse envejecimiento celular o puede verse envejecimiento tisular, o sea, depende a qué nivel lo veamos. Pero la presencia de lipofuscina me habla de que ese tejido es viejo. Y el ejemplo o la traducción de esto es la proteína beta-amiloide, que ¿en qué la vemos la proteína beta-amiloide? En Alzheimer. O la alfa-sinucleína, que ¿en qué la vemos? Parkinson. Por ejemplo, los cuerpos de Lewy, ¿en qué los vemos? En Parkinson también, ¿no? Y en la demencia por cuerpos de Lewy, los vemos en esas patologías. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es un poco lo que tenemos que ver, es un respiro, ¿verdad? Esta es una canción de otoño y primavera, es un poema de quién, ¿quién me dice de quién es? Y que justamente hace referencia al envejecimiento, a la edad. De juventud y tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿sí? Y bueno, todo el poema, justamente el coro, versa sobre esto, sobre la juventud que se va, ¿verdad? Es de un escritor nicaragüense que se llama Rubén Darío. Es como para que no se voten, ¿verdad? O no se llenen de información y continuamos. Cambios de envejecimiento en ciertos tejidos que predispone o lo cual predispone a enfermedad. Tenemos que hay inflamación y envejecimiento. Ya dijimos, algunos pacientes mayores de 60 a 65 años van a tener PCR y van a tener BCG aumentada, o van a tener otra evidencia de inflamación. A eso se le ha llamado incluso inflammaging. Inflammaging significa la inflamación, ¿verdad?, que se da en el adulto mayor. Y puede ir desde elevación de PCR, de TNF-alfa, ¿no?, y la elevación de interleucina 6, que por ejemplo se ve en la fragilidad y en la demencia,
hipofunción de linfocitos T, o sea, hay predisposición a infecciones para las que los linfocitos T nos protegen, ¿no? Hiperactividad de linfocitos B, o sea, hay una proliferación de los linfocitos B, por eso hay mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes, e inmunocompromiso. Ejemplo de esto, por ejemplo, de lo que se llama inmunosenescencia, o sea, envejecimiento inmune, es esta enfermedad. Esta enfermedad se llama, ¿cómo se llama esta enfermedad? Arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. Es otra enfermedad típicamente de ancianos, después de los 70 años o a los 70 años. Es excepcional que le dé a alguien antes de los 50 años. ¿Y por qué se da? Pues es una enfermedad autoinmune, pero es una enfermedad autoinmune donde hay inmunosenescencia, o sea, el sistema inmune ha envejecido y por tanto no hay un buen control inmunológico, por ejemplo, de los T supresores, y hay autoinmunidad. ¿Por qué se caracteriza la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal? Por cefalea, por alteraciones visuales, ¿verdad? Por dolor, el sitio donde está la temporal. A veces también se caracteriza por alteraciones para la deglución o para la masticación. Hay algo que se llama claudicación mandibular, que es típica de la arteritis de la temporal. Hígado, también se puede, o sea, además del sistema inmune, otro órgano que con frecuencia se ve afectado y que tiene impacto es el hígado. Y entonces, si el hígado está disminuido en su función, ¿qué va a haber? Mayor intoxicación, por tanto, mayores efectos adversos de medicamentos y los llamados endobióticos, o sea, sustancias endógenas o propias, pero que ya tienen que salir de circulación, pues no se remueven. Y los genobióticos, sustancias fuera del organismo que no deben entrar o que tienen que ser removidos tempranamente o rápidamente, no se quitan de la circulación. En el sistema endocrino o endocrino es típico el hecho de que haya disminución de los esteroides sexuales, como es en la menopausia, ¿no? En la menopausia hay una disminución de los esteroides sexuales. También hay una disminución del crecimiento, por eso el paciente geriátrico, el hombre, tiende a tener un cuerpo en la vejez más ginecoide. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la hormona de crecimiento. También hay disminución de IGF-1, o sea, el factor de crecimiento insulínico, y la dehidroepiandrostenediona o androsterona, que va a causar también cierto grado de feminización, vamos a decirlo así, en el paciente geriátrico. Y en la mujer, ¿qué es lo que va a causar? Osteoporosis. Osteoporosis y sarcopenia. O sea, pues es 8 a 10 veces más frecuente la osteoporosis en la mujer posmenopáusica, que en el hombre, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer? ¿Suplementamos o no? Si causa eso, ¿ustedes suplementan o no? ¿Suplementan con estrógenos? No. Pues hay que valorar riesgo-beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, si es osteoporosis, hay otros medicamentos mejores, ¿como cuál? Como los bifosfonatos. Si es resequedad vaginal, pues aplicamos por forma tópica, estrógeno, tópica. Si es, por ejemplo, cambios o llanto fácil o bochornos, pues mejor damos otros componentes. O bien, si el paciente no tiene o la paciente no tiene factores de riesgo, se puede dar un curso de estrógenos también. Se tiene que valorar riesgo-beneficio, ¿verdad? Pero no suplementar en todos los casos. Cambios vasculares, bueno, hay aumento de la rigidez vascular o mayor resistencia vascular periférica. ¿Qué aumenta más, la presión sistólica o la diastólica? La sistólica, ¿verdad? Va a haber mayor sarcopenia, osteoporosis, demencia, por esos cambios vasculares, porque no hay una buena irrigación para el músculo, para el hueso, para el cerebro, ¿no? Hay algo que se llama pseudocapilarización del hígado, y eso también se da por cambios vasculares en el paciente, ¿no? Y es una alteración importante.
los radicales libres pueden afectar los vasos y esto llevar, o ese sea el mecanismo que explique el aumento de la rigidez y la mayor resistencia vascular periférica. El ejemplo típico, ¿no? Cuando vemos una placa, ¿qué se ve ahí? Aortoesclerosis. ¿Es un paciente? Es un signo de envejecimiento vascular, la llamada aortoesclerosis. Influencias genéticas en el envejecimiento, ¿verdad? Bueno, hay algo, ustedes han escuchado hablar de la progeria. La progeria es un término que se utiliza, o los síndromes progeriformes o progíricos son un término que se utiliza para referirse a ciertas enfermedades que me llevan a un envejecimiento prematuro. ¿Qué enfermedades ustedes conocen que llevan a un envejecimiento prematuro? Que no está aquí. Estas son porque son las clásicas. ¿Han visto pacientes con trisomía 21? Sí. Cómo envejecen mucho más rápido, de hecho tienen una sobrevida menor, ¿no? Bueno, ese es un síndrome progeroide, con tendencia a la progeria, ¿no? Hay otros como el síndrome de Werner, ¿no? Que hay una alteración de la reparación y replicación del DNA, esta es defectuosa, ¿verdad? El síndrome de progeria de Huntington-Gilford, que es rara realmente, hay una alteración en la estructura de la lámina A y esto lleva a aterosclerosis, los pacientes fallecen en la adolescencia. Y el síndrome de Cockayne, que es se transmite de forma autosómica recesiva y que es una alteración en el desarrollo neurológico donde hay fotosensibilidad y donde, ¿qué creen? Hay alteraciones en la reparación del DNA. Entonces, ¿cuál es el corolario de esto? Que muchos de los síndromes progeroides o de progeria son una alteración en la reparación del DNA. Y puede haber varios puntos, ¿no? O varios mecanismos. Aquí tenemos, ¿no? El síndrome de Werner, vean, es la imagen clásica que hemos visto en más de una ocasión. Y el síndrome de Cockayne, que es menos conocido, pero donde hay una muerte incluso en la infancia del paciente, envejece muy rápido, ¿no? Les digo, un ejemplo mucho más frecuente es la trisomía 21, donde se envejece muy rápido. O por el otro lado, se ha analizado a los longevos, a los pacientes longevos, a los centenarios, a los de más de 100 años, y se ha visto que tienen ciertos marcadores. El que está bien demostrado que tiene un efecto es la ApoE, el polimorfismo para ApoE. ¿Les suena? El polimorfismo para ApoE, bueno, se presenta en la enfermedad de Alzheimer y también para las dislipidemias que vimos en su momento, el endocrino, ¿verdad? Aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces no es casual que el polimorfismo ApoE4 aumente concretamente el riesgo, específicamente el riesgo para Alzheimer y riesgo cardiovascular. Y el FOXO3A, que es un factor de transcripción que tiene que ver con el factor de crecimiento insulínico y que lleva también a mayor longevidad. Y es una de las personas más longevas, 115 años. Antes de ella había fallecido una paciente de 130 años, pero 115 años era como de las más longevas. Luego tenemos las influencias genéticas en el envejecimiento, es decir, de qué forma nosotros podemos mejorar la sobrevida y disminuir el envejecimiento. Bueno, se ha visto que hay vías sensibles a nutrientes. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la alimentación que tengamos, se van a activar esas vías. Menciono las más conocidas, como es la vía mTOR, que mTOR significa blanco mecanístico de rapamicina. ¿Ustedes saben qué es la rapamicina? La rapamicina es un antibiótico y es un inmunosupresor. ¿Han escuchado hablar del sirolimus? Rapamicina es el nombre de sirolimus. La he llamado también rapamicina, ¿no? Sobre todo en el laboratorio se le llama rapamicina. ¿Y para qué damos el sirolimus? Pues como inmunosupresor, ¿no? Para que no nos rechace el injerto del paciente con trasplante renal, ¿cierto o no? Bueno, ese es
el uso de la rapamicina, pero la rapamicina tiene otros efectos. Tiene un efecto donde puede activar a SIRT y por tanto causar mayor longevidad. Entonces alguien diría, ¿entonces se podría usar rapamicina para vivir más? En teoría, sí. ¿Cuál es el problema? Los efectos adversos de rapamicina, o sea, gastrointestinales, renales, etcétera, ¿no? El MPK, que es me indica la MPK o quinasa de AMP cíclico, me indica un estado energético, ¿verdad? El factor de crecimiento insulínico también tiene que ver con el envejecimiento, igual que el factor de crecimiento fibroelástico. El más conocido de estos es el mTOR. Pero aquí lo importante, más que ver cada molécula, es que tienen una conexión con la nutrición. ¿Qué significa esto? Entonces, que la nutrición puede tener un impacto en el envejecimiento, ¿sí? Y entonces, ¿de qué manera yo puedo promover la mayor longevidad? Bueno, pues la forma en que yo puedo promover la longevidad es mejorando la nutrición. Y cuando digo mejorando la nutrición, me estoy refiriendo a cuestiones importantes y específicas. Ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de la dieta mediterránea? Sí. ¿En qué consiste? O sea, cítricos, nuez, aceite de oliva, pescado. Esto activa vías que hacen que el paciente viva más. Está bien demostrado, es una de las dietas que nos hace vivir más. ¿Cuáles otras dos dietas nos hacen vivir más? La dieta hiposódica, ese sería un mecanismo distinto al disminuir la hipertensión. Y la otra dieta que nos hace vivir más, ¿cuál es? La suplementada con nuez. Bueno, eso es en cuanto a la dieta, pero ¿el ayuno nos hará vivir más? La respuesta es sí. La restricción calórica es un factor bien demostrado. De hecho, los dos factores bien demostrados para aumentar la longevidad es la restricción calórica, ¿no? Que aquí dice restricción calórica, y vean, cuando se restringe un 30% del consumo calórico, pero no se llega a desnutrición, claro, o sea, ni tanto, ni tanto que queme al santo, ¿verdad? Como dice el dicho, o sea, se requiere una disminución del 30% del consumo calórico sin que se desnutre el paciente. Y entonces, esto va a llevar a disminución en factores de crecimiento, ¿no? Y va a aumentar la longevidad. Hay un grupo, ustedes saben que hay grupos que se han seguido, por ejemplo, el grupo de los griegos, que se ha visto que han tenido longevidad por esta dieta. O sea, sí es un hecho que la dieta mediterránea aumenta la longevidad. Claro, no es como a veces se cree, ¿no? Que son muchísimos años, pero sí hay una diferencia significativa. Hay un grupo de Okinawa, Japón, que se sometía a una restricción calórica y vivían más. Pero después ese grupo se iba a vivir a Brasil. ¿Qué creen que pasaba? Perdía esa. Porque entonces subían de peso, ¿no? Llevaban una dieta occidental, entonces se daban las modificaciones epigenéticas, ¿verdad? Modificaciones epigenéticas que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Entonces, esto es importante. Algo que complementa lo que decíamos hace rato es que entonces el sobrepeso y la obesidad en el adulto mayor no son tan confiables como riesgo cardiovascular, dado que puede protegerlo, ¿verdad? El sobrepeso. Se prefiere usar el índice cintura-cadera, ¿verdad? Y entonces la restricción calórica puede llevar a desnutrición, por eso hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, puede también tener sus efectos adversos. El ayuno periódico, concretamente el ayuno intermitente, ¿podría ser una opción? Sí, sí podría ser una opción, está demostrado. Pero bueno, el ayuno intermitente no es para todos. Si el paciente tiende a hacer hipoglucemias, están proscritos. Si el paciente es obeso y tiende a hacer, por tanto, hipoglucemias o tiene hiperinsulinismo, está proscrito. Pero se ha visto que el ayuno intermitente mejora sobrevida y disminuye la hipertensión. Fármacos que mejoran
sobrevida o mejoran, disminuyen el envejecimiento y mejoran la longevidad. Bueno, hay varios fármacos, todos en modelos animales. Está el resveratrol, ¿no?, que actúa sobre SIR. ¿Se acuerdan que SIR es una molécula que tiene que ver con la acetilación de histonas, ¿verdad? Rapamicina, ya dijimos, se podría dar, pero sus efectos adversos son importantes y no es algo que se haga de forma rutinaria, ¿no? Espermidina, que es en ratones, sobre todo, y metformina. Metformina no solo es la molécula que disminuye la gluconeogénesis hepática o que aumenta la sensibilidad a la insulina, también se ha visto que disminuye el daño oxidativo, ¿verdad?, y simula algo así como si hiciéramos restricción calórica. El otro, entonces, de aquí, ¿cuáles son los que realmente tienen impacto? La restricción calórica y el ejercicio. El ejercicio aeróbico revierte sarcopenia y aumenta la calidad de vida y disminuye el envejecimiento. O sea, disminuye, ralentiza, ¿no? El envejecimiento es inevitable, pero lo ralentiza. Dosis pequeñas de estrés o estresores. La hormesis se ha visto que también disminuye el envejecimiento. O sea, cierta dosis de estrés, pero sin que llegue a ser patológica, puede preparar al organismo para estar con menor riesgo de cardiovascular y por tanto mayor longevidad. Entonces, el envejecimiento es una alteración en los sistemas de reparación y mantenimiento con la consecuente declinación en las funciones. Es el principal factor de riesgo para enfermedad y discapacidad. El concepto de dividendo de la longevidad propone que es más costo benéfico tratar el envejecimiento que a las múltiples enfermedades. Dentro de las teorías evolutivas del envejecimiento tenemos la muerte celular programada, la acumulación de las mutaciones, el antagonismo pleiotrópico, la historia de vida, la teoría del soma desechable, la hipótesis de la abuela, la maldición de la madre y la solitud adaptativa. Dentro de los procesos celulares que acompañan al envejecimiento están la formación de radicales libres y estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, el acortamiento de telómeras, la senescencia replicativa, la alteración de la expresión genética y epigenética y los arreglos de microRNA. Dentro de los cambios tisulares específicos bien reconocidos en el proceso de envejecimiento están alteraciones en la inflamación e inmunosenescencia, desintoxicación hepática, alteraciones endocrinas y cambios vasculares. Los modelos progeroides con frecuencia están relacionados con alteraciones en la reparación del DNA. Y dentro de las estrategias para retardar el envejecimiento están la restricción calórica y el ejercicio. Paciente masculino de 65 años de edad quien presenta un aumento reciente en la frecuencia de infecciones. A la reparación se le encuentra con úlceras orales, crepitantes aislados en campos pulmonares, púrpura húmeda y petequias de miembros pélvicos, así como paredes clínicas. Por frecuencia, ¿cuál es el diagnóstico? Que si te quitas eso, porque ellos Miedo. piensan que vienes de un canal a grabar. En este caso, un mecanismo de envejecimiento demostrado es... Que tiene el logo más chiquito. Sí. ¿Vale? ¿Cuál dijimos? Acortamiento de las telómeras. El siguiente es un ejemplo de inmunosenescencia en el paciente viejo. Leucemia linfocítica crónica, rigidez vascular, arteritis de células gigantes, fragilidad o depresión en el anciano. Inmunosenescencia. Dijimos, ¿no? Dado que hay inmunosenescencia, se da, porque las enfermedades autoinmunes no son muy frecuentes en el anciano, ¿estamos de acuerdo? Pero en este caso es un ejemplo de inmunosenescencia. ¿Por qué? Porque al envejecer el sistema inmune ya no hay la misma vigilancia. ¿Cuál dijimos que era el ejemplo? Arteritis de células gigantes, que es excepcional en otro grupo de casos. Es una característica de los síndromes progeroides, alteraciones en la ingesta calórica, alteraciones en la reparación del DNA,
aumento de las telómeras, aumento de la inflamación o maldición de la madre. Es un factor que en varios modelos ha mostrado ralentizar el envejecimiento, mutación de proquirina, restricción calórica, inmunosenescencia, altas dosis de vitamina E o dieta vegana. Y sigue todo, muchas gracias.